ya estén todos listos los que están dispuestos a hacer los oficios, los platos, los que están en el trancón, las señoras que están cosiendo hasta ahora y que nos están escuchando. Entonces, bueno, aquí vamos a arrancar esta Me hora imagino, de... me imagino, gordo, las ansias de la gente. Se me Sí. cayó un botón. Y la Momento señora cosiendo, dice que, uy, voy a poner esta vaina en YouTube antes de empezar a, Tengo que remendar estas medias. antes de remendar, güey, voy a Llegó el poner esta vaina en momento. YouTube. Entonces, bueno, vamos a empezar esta Lléguele, hora de lléguele, debate lléguele. a ver cómo A ver nos qué va. sale. Alejo, ¿cómo vas? Con rinitis, con Con tu moqueadera, con frío debido al calentamiento global. Benny. Muy bien, hermano, no, aquí está sabroso el clima, soleadito y bonito. Bueno, les cuento que estos días que estuvimos hablando sobre calentamiento global y tal, entonces dijimos, bueno, ¿cuál puede ser un tema interesante como para uno conversar un rato? Y entonces pensábamos, ¿cómo se imagina uno que va a ser este mundo después de la pandemia? Pues digamos que es una situación que nos ha tocado a todos, por la que, o sea, creo que nadie ha sido ajeno a las vicisitudes de esta pandemia. Entonces sería un ejercicio muy interesante, otra vez un ejercicio especulativo de esos que nos gustan a nosotros hacer aquí en estas discusiones, y es cómo va a ser el mundo, cómo nos imaginamos que va a ser el mundo después de la pandemia y qué de lo que está pasando ahora va a quedar y qué de lo que está pasando ahora va a desaparecer. Entonces, Benny, dale. Pues justamente me leí un artículo esta semana de eso, un man que equiparaba lo que está pasando ahora con lo que pasó hace 100 años, en 1920, que venían de la Segunda Guerra Mundial y luego la gripe española. Entonces, cuando ya como que se pudo volver a salir después de la gripe española y la guerra, la gente se enloqueció y fue la felicidad loca. Y todos los años 20 hasta el 29, eso fue fiesta y desenfreno total. Entonces yo creo que ese sería nuestro destino. A no ser que empiecen a jorobar con que sale una pandemia nueva cada 6 meses, que de pronto se acabó el coronavirus a los 20 días, bueno, pero llegó otro, que Pero también fíjate que puede pasar. eso no es jorobar. Eso es Esa es la lamentablemente realidad y eso es lo que va a pasar. es una de La las realidad es lo que va predicciones a en las pasar. que se han puesto de acuerdo y es como el consenso Claro. general de los médicos y de los biólogos especializados en el asunto. Ese va a ser el futuro. Si empieza a pasar eso, pues ahí se nos agua la fiesta. Pues yo creo que eso va a ser una realidad. Lo que no sabemos, digamos, esa es una certeza, Sí. pero lo que no se sabe es cuándo va a pasar. Ni cómo repercuta definitivamente tampoco, porque es que la gente se muere, se come las uñas y puta, y pues sí, la gente está muriendo como moscas en Brasil, pero la rumba sigue. En Colombia igual. Bueno, sí, Eso se estornudan en la nuca. El hijo de puta, igual van y bueno, y si te moriste, te moriste. Y si no, pues no. Y ya, y si sobreviviste, sobreviviste sin nariz, digo, sin olfato y sin gusto. Es decir, como que la gente no baraja importa. todas esas posibilidades y dice al final, me la suda, como voy a hacer mi vida como me toque hacerla. Bueno, pero esa sería una reflexión filosófica interesante en el sentido de pensar, bueno, hay que digamos, es poner el disfrute al lado digamos, la pregunta de cuál es el sentido de la vida, ¿sí? La pregunta de si vale la pena simplemente dedicarnos al derroche de disfrute, como hablábamos el otro día con Benny, Eso liberar a está probado por la Afrodita. historia que eso conduce a la decadencia. Ok, pero entonces esa es la dirección en la que vamos, pensaríamos. Pues ya la sociedad está en decadencia en muchos aspectos, pero pues en muchos otros está floreciendo apenas. Pero también después de esas decadencias vienen florecimientos. Sí, pues eso es una cuestión como amorfa, sí, cíclica y amorfa. Algunas cuestiones florecen y luego caen en decrepitud y luego otras pues
toman su lugar y pues se ponen de moda. Pero entonces, Benny, ¿vos crees que después de esta crisis, el mundo va en decadencia o el mundo volverá a florecer? ¿Qué Pues es dirección que crees vos que va a tomar el mundo? lo interesante de lo que pasó en 1920 es que la gente no fue una cosa que planearon, que dijeron, vamos a la rumba, sino que todo lo vivido había generado como una sensación de represión y explotó como una creatividad nueva. Porque no es cuestión como de vamos a la rumba y los que rumbean, sino que empezaron a salir géneros nuevos musicales que no existían. O sea, hubo una explosión de optimismo y de renacimiento y de florecimiento, como de apertura y liberalismo social que no había. Pero ¿vos crees que se podría equiparar la situación de pospandemia con la situación, o digamos, ¿se puede equiparar la situación de pandemia con la situación de guerra? Pues sí, guardando el respeto del caso, pues esta pandemia es una pandemia suave. Con las cosas que han pasado, pues cierto, digamos, comparando con la peste negra o así, que caían pues 30 y 40% de los habitantes de una ciudad. Entonces no creo que vaya a ser tan fuerte. Lo que sí tiene esta es que es la primera vez que es realmente global, o por lo menos global al No, pues la mismo española tiempo. fue global. La española fue global, fue una pandemia. Sí, pero esta vez es como la primera vez que se vive tan internacional. Mediatizada, Por ejemplo, tan por la pantalla. las guerras mundiales fueron vividas mundialmente, pero no tanto. O sea, por ejemplo, en Colombia mandaban soldados o así y se veía en las noticias lo que estaba pasando, pero en el fondo era como estar leyendo lo que pasó. Y la gripe española yo no sé si llegó con tanta fuerza a todas partes. Sí, llegó Sí, fuerte sí, a sí, todas partes. En claro, Colombia claro, en todas también la partes. golpeó, entonces fue una pandemia como esta. Fue la última pandemia, justamente. Y Sí. curiosamente morían más eran los niños que los adultos, ¿no? Es que también Al contrario la de situación esta en que esa afecta más a los época, adultos que a las los condiciones jóvenes. de higiene de ese entonces, yo creo que pues no contribuían mucho. También era muy poco lo que se sabía en el área de la medicina. Pues hoy en día se da por sentado una cantidad de cosas, ¿ves? Pero ese gesto que acabas de hacer, por ejemplo, rascarse el ojo, eso te podía matar. Y no, es decir, te puede matar, ¿me entendés? Pero, y ahora ya lo sabemos. Ahora ya lo sabemos. Y hay que lavarse las manos y si no es por molestar, ya se sabe, ¿ves? Pero eso no se sabía o no se entendía con certeza. En fin, mucha gente más moría por eso. Hoy a la gente como que no le importa, o yo no sé, o es también yo creo que la ignorancia sigue Bueno, siendo muy entonces parecida. ahora, listo, pero entonces esa sería otra pregunta. Es decir, ¿vos crees que lo que pasa es que hay mucha ignorancia o que simplemente a la gente no le interesa? O es... Pues es que a la gente no le interesa porque no sabe. No sabe en lo que. Mira, para ejemplo, un botón. Un compañero de la Universidad del Valle, no sé, seguramente escuchaste hablar de un huevón que se hacía llamar Rodrigo Rocker. Tal vez, ¿Te, te suena? tal vez. Bueno, un huevón de la Universidad del Valle que se juraba pues invencible, huevón, y que también pensaba que la pandemia era un complot internacional para tenernos presos en la casa y con el bozal y dominar nuestras opiniones, pues se murió de COVID, huevón. O sea, Sí, ha pasado varios casos así. Sí, El claro. se rabino murió de que COVID. decía que eso le daba era a los homosexuales y no sé qué, y le Bueno, dio a él. ¿ves? Entonces ese me importa un culismo parte del hecho de que no sabes, huevón, no sabes lo grave y lo delicado que es el asunto. ¿Sí? Pero es que muchas veces vos podés saber las cosas, es decir, la apatía y la ignorancia a veces van de la mano, pero no necesariamente. Es decir, vos podés estar, Pero vos entonces podés eso estar es bien sugerir, eso informado es sobre sugerir que, algo y simplemente pensar que, estar convencido de que simplemente eso no te importa. ¿Sí? pero si no te importa, por ejemplo, en este caso de pandemia, si no te importa, entonces sos o un suicida o estás yendo No, abruptamente en contra de la ley de salud, huevón, que te o no pone le crees, límites.
¿O no Para le el crees a caso lo que es, escuchabas? ¿cómo? ¿O no le crees a lo que escuchas? Porque si vos crees que es una conspiración, o de pronto yo conozco gente que al contrario cree que sabe más que lo que los medios dicen, entonces, incluso basados en estadísticas, ¿cierto? Por ejemplo, También ese es ese caso también es gravísimo, weón. pero bueno, yo no sé, en este momento yo veo un fenómeno muy raro y es que ya uno no sabe a quién creerle. Yo creo que eso empezó con la guerra de Irak, que uno veía unas lucecitas en el noticiero y ese era es que la guerra de Irak transmitía en directo. Ahí fue cuando uno empezó a decir, como viste, ¿cómo así? Antes de eso, yo me acuerdo que los corresponsales de guerra, pues yo veía, yo tenía credibilidad, a uno le llegaba una foto, Reuters, no sé qué, y uno se visualizaba lo que está pasando en esto. Pero llega un momento en que uno empieza a ver como que hay un montón de amañamiento en la información. Entonces la gente ahora no sabe a quién creerle. No, pero sí hay que No, saber a claro quién que creerle. Y para el caso, si usted tiene que preguntarse sobre panadería, usted no va a tomar la opinión apresurada de un mecánico, ni la de un Pero, taxista, ni usted toma lo de un panadero. Si usted tiene que informarse para tomar una decisión basada en información sobre un caso de pero, salud, pues usted pero voy a sugeriría que usted se acerque donde los médicos. pero voy a actuar de abogado del diablo. Ponele, vos confías en que la pirámide alimenticia que te daban en primaria funciona. ¿Te acordás que a uno en primaria le mostraban una pirámide que uno debería comer tales alimentos y un poquito más de estos otros y otro de estos otros y que Me proteínas y acuerdo, pero lácteos? pues, es que yo me creo que desde un principio me la pasé por encima porque yo he comido tanto de todo, weón, a toda hora que No, pero lo que te quiero decir es que no siempre la opinión oficial es la verdadera, pues si la gente lo va constatando. Entonces claro ya que la gente no. no Ah, sabe pero cuándo. entiendo lo que me querés decir porque ya se ha modificado esa famosa pirámide, ya no tiene No, el mismo. y hay estudios que la apoyan y se han demostrado que los que apoyan los estudios son Coca-Cola y McDonald's y en Por fin, supuesto, la por guerra contra supuesto las que sí. grasas la financiaron los productores de azúcar, Claro, ese bueno, tipo de pero cosas. ahí estás describiendo un trabajo que se hizo para llegar a la verdad, y la verdad es que Coca-Cola no son médicos ni son nutricionistas, o si lo son pagados por Coca-Cola, que vuelve a ser lo mismo. Pero la No gente son, no lo sabía en su momento. Es como, mira, el día que hablamos de conspiraciones, no tocamos este tema que creo que cabía. Y es, ustedes conocen el cuento Irán-Contras. ¿Se acuerdan más o sí, menos en qué consistía eso? Que era una triangulación de sí, fraudes, sí. ¿cierto? Ajá. Droga por armas y armas por... Bueno, Sí, yo no estoy muy al tanto. el caso es que la CIA estaba manipulando ilegalmente a todos los actores del conflicto. O sea, estaba cometiendo delitos internacionales tanto con los centroamericanos como con los de Irán, como con su propio gobierno y sus propios recursos de los impuestos de los contribuyentes gringos. O sea, era un triple delito por donde quiera. Yo me acuerdo que cuando eso empezó a sonar, la gente no creía. Mi papá o así veían la noticia, hombre, eso es imposible. ¿Cómo va a ocurrir que la CIA misma esté? Y se comprobó que efectivamente era verdad. Pues sí, hasta más recientemente con el asunto de las famosas armas de destrucción masiva que le achacaron al pobre Saddam Hussein, que tuvo que esconderse como una rata en una alcantarilla y que luego lo sacaron despelucado para pasarlo luego al cadalso a despescuezarlo, weón. O sea, ¿dónde estaban? Nunca les encontró nadie, weón. sí, Pero es que con no, Estados pues, Unidos, bueno, en fin, no no, salimos pero del es que no tema. es solamente los Estados Unidos, digamos, vos decías ahora que de la guerra de Irak, pero en realidad el mismo Churchill decía que la primera víctima de la guerra era la verdad. La primera víctima de la guerra es la verdad, ¿sí? Y bueno, digamos que no solamente en la guerra, pero en cualquier escenario, la búsqueda de la verdad siempre va a ser un desafío porque nunca se sabe a quién creerle. Pero digamos que uno puede echar mano de algunas cosas, ¿sí? Digamos, uno puede ser, es posible que una cosa es que a uno lo engañen, ¿sí? Que uno sea engañado porque pues es que son muy buenos para engañarlo a uno.
Y otra cosa es que uno se engaña a uno mismo ¿cómo se dice? Por naif, Ingenuo. por ingenuo, ¿sí? Entonces, esos son dos ¿Cómo cosas se muy dice en diferentes. español? Perdón, a mí a veces me pasa que, ¿Cómo se dice perdón, hago un español? paréntesis y ahí no puedo evitarlo. Téngalo ahí. A veces voy caminando por la calle con la nena y nos escuchan hablando en español y entonces la situación se da para empezar a decir, entonces nos dicen, ustedes hablan español y yo digo, estoy aprendiendo un poquito. Una cerveza, por favor. Una cerveza, por favor. Bueno, dale. Entonces les decía que la cuestión con lo de la información, por ejemplo, uno no podría pretender, y aquí pues, bueno, como para utilizar un caso internacional, pues ya uno sabe quién es Fox y cuáles son los intereses de ese medio, ¿sí? Sí. Entonces la información que llegue por ese canal pues se cuela con pinzas porque uno ya sabe pues cuáles son los intereses. Igual sucede pues en el caso colombiano pues con Cualquier medios caso, como claro. Semana. ¿Para quién trabaja el camarógrafo? ¿Sí? ¿Para quién trabaja el Radio, camarógrafo? etcétera. Ya. Exacto. Entonces, lo mismo sucede con la cuestión ahora que estamos hablando de lo del COVID y si... Y las vacunas también, ¿para quién trabaja el enfermero? ¿Para quién trabaja exacto. ¿Cuáles son los intereses que hay? ¿Cuáles son los intereses que hay ahí detrás de todo eso? Pero una cosa es eso y otra cosa es que uno pues haga la tarea y mire realmente qué tiene sentido y qué no tiene sentido hasta donde uno puede llegar con el conocimiento que uno tiene, porque pues ahora yo podría pensar o yo podría dudar, por ejemplo, de lo que propuso Stephen Hawking y decir, no, pero es que yo realmente no creo que los agujeros negros existan. Yo creo que la Perdón, yo luz... meto zancadilla. ¿Qué vas a decir? No. ¿No qué? No, weón, vos no podés dudar de eso porque... No, pues precisamente, eso es lo que quiero decir, eso es lo que quiero decir. O sea, uno no podría llegar a dudar de eso porque es que, bueno, ahí cómo hace uno pues para ¿Qué refutar haces? eso, Sí, ¿sí? o sea, Ahí no. cómo refuta uno eso. Además, porque hay una cantidad de estudios y de análisis que respaldan lo que sea que el tipo está proponiendo, aunque dentro de unos años llegue otro tipo que diga, eso no es así, ¿sí? Sí. O eso va más allá de lo que él dijo, ¿sí? Entre otras, hay que buscar el artículo bien. Esta mañana leí que encontraron una cuasipartícula. ¿Ah, sí? Sí, Está hay que buscar bien. Una cualquier momento se cuasipartícula. particuliza. No, sí, es como por ejemplo Newton, no, la gente dice, no, es que Einstein llegó y barrió lo que Newton había dicho. Y no es verdad, Newton No sigue es verdad. funcionando, solo que Claro. dentro de los parámetros, dentro de ciertas condiciones, Newton sigue tan válido como siempre. Pero entonces, venga, yo les pregunto ahí, muchachos, como para que no nos alejemos tanto, entonces, ¿cómo va a ser el mundo de pospandemia, pues? No, pues Porque ya no fuimos otra vez por las partículas y las cuasipartículas. Ya vamos en cuasipartículas y estábamos imaginándonos el mundo después de la pandemia. No, pero a mí me parecía interesante una cosa antes de que Dale pues. habláramos de eso. Y es que cuando hablamos también de lo de las conspiraciones, yo lo que creo que uno debería tener presente para estar evaluando si uno está cayendo en el comportamiento o no, es en yo soy el que se la sabe de todo, ustedes no han despertado. Y eso vale para política y para religión y para conspiración. Ahí es donde uno ve que uno de alguna manera la está embarrando. Si yo soy el que sé que los grises y los reptilianos son los que dominan el mundo y ustedes, pobres borregos, no saben la verdad. Aún si fuese verdad, ¿cierto? No sabemos, pues, o habría que estudiar muy bien la cosa, pero pongamos que no sabemos. Pero la sola actitud de pobres imbéciles ustedes, que es lo que pasa entre republicanos y demócratas y lo que pasa entre musulmanes y cristianos, que es pobre insulso usted. Yo tengo la verdad y usted no quiere abrir los ojos para entenderla. Esa posición yo creo que habla mal de uno mismo. Si uno se pesca a uno mismo diciendo eso, incluso esbozando a la ciencia como aval,
o a cualquier cosa que le dé aval. Pues realmente, si uno está llamando a una fuente como aval, por buena que sea, es algo que me gusta o que tiene validez o que le veo coherencia o lo que sea, pero no quiere decir, como yo le estoy poniendo esto al frente, usted está equivocada. Como yo le pongo a usted al frente a Lacan o a Freud o a Newton o al que sea, entonces por lo tanto usted quedó, o a Stephen Hawking, como decíamos ahorita, entonces ya usted quedó rebatido. Pues no, Listo, no pero todo el entonces, mundo es listo, rebatido. pero entonces, ¿cuál sería? Digamos, yo entiendo lo que querés decir, entiendo que sí hay que tener una actitud, hay que mantener una actitud abierta, pero difiero en el sentido de que eso nos dé licencia a todos de pensar o decir lo que Cualquier cosa. queramos, porque entonces, pues imagínate, entonces ¿cómo podemos llegar a un acuerdo de lo que es aceptado como verdad o no? O sea, si yo Por otro salgo y lado, digo, el sol está en el cielo, porque ahí está el sol en el cielo y está alumbrando, es de día, entonces vos me vas a decir, vos me podrías decir, no, pero es que, A mí me parece que no. a mí me parece que es de noche. Pero, o sea, tenemos que llegar a un consenso de alguna manera, porque si no, Es que no hay si, que, sí, no o habría sea, que llegar ni a además porque consenso. con ese mismo quedamos en que, ejemplo, quedamos en que el uno sol puede, en el cielo significa día. Si vos pero vas ese a... mismo ejemplo, fíjate, ese mismo ejemplo uno puede utilizarlo para contorsionarlo un poco y exagerando, decir no, no necesariamente porque el sol en el cielo significa día si estás en la tierra. O sea, el significado de día solo es válido Ah, bueno, y listo. real. Eso Entonces está bien. abrimos la discusión en ese sentido. Pero tenemos el consenso de que lo que estamos entendiendo por el día es porque es la Tierra, pero entonces vos ya ofreces un contraargumento y empezamos a argumentar y contraargumentar y encontrar las falacias en las argumentaciones y a partir de ahí llegamos al consenso de lo que es verdadero o falso. Y Claro, así se es que sostiene un debate, así se lo sostiene un que es debate serio. verdadero o falso depende del entorno en el donde se examine, y depende del momento, depende del punto del universo en donde se examine esa situación, es verdad o mentira. Hay un ejemplo buenísimo, un meme buenísimo que gira, que es la proyección de un cilindro. Por un lado ves un círculo y por el otro lado ves un rectángulo. O el 6 y el 9. O el El uno 6 a y el un lado 9. dice que es un 6, el otro al otro lado dice que es un 9, por Tal supuesto. cual. Pero digamos que Sí, ahí tenemos el consenso de lo que es un 9. Y entonces si yo te digo a vos, Ciertamente. lo que pasa es que desde mi óptica se ve como un 9, venga, dése la vuelta, y vos decís, ah, ya entiendo. Ahí yo me Por doy la vuelta y supuesto. decimos, ah, ya entiendo. Pero si vos me decís, no, es que yo puedo decir que es un 7, ¿y qué? ¿Y quién me dice No, que no es un 7? claro. Entonces, No, hay ahí sí no hay debate. esa observación que haces, pues eso subraya el hecho fundamental de que verdad, ¿no? La verdad, yo estoy de acuerdo con Benny, pues en términos de que individualmente nadie puede rogársela, ¿sí o qué? Pero Sí. verdad hay una, no, ¿no? no es que nadie pueda Hay una rogársela verdad. o no. No, no es que nadie se la No, pueda no rogar puede o no, haber, sino que no hay puede temas. existir y no existir el unicornio, ¿me entendés? Y porque yo creo entonces el unicornio existe y tienes que respetarme, pues no, porque es que no existe, weón. No existe. No, pero yo no voy a defender lo que cada cual le dé la gana decir, ¿cierto? Ve, yo de ahora en adelante trátenme como que yo soy un rinoceronte, porque es que yo no soy un humano, entonces si me respetan, dígame rinoceronte, eso es una tontería. Pues realmente el cuento de opinar es una tontería, porque es poner por encima la opinión de la razón y la lógica y el entendimiento. Lo que yo digo es que es muy mala idea pescarme yo a mí mismo diciéndole al otro, usted es muy bruto porque no piensa lo que yo pienso, aún siendo verdad, ¿cierto? O sea, pongamos el hecho de que yo digo que está de día, salimos, yo veo el sol ahí, cielo azul, el sol aquí. Esta persona dice que está de noche. Aún yo viendo que está de día, no es inteligente de mi parte decirle, pero ve, imbécil, estúpido, abrí los ojos que está de día. Ah, no, pues no necesita No, pues insultarlo tampoco. claro, No, no por eso, sería yo Pero quisiera, mal harías en patrocinar la necedad también. por eso, también. pero si yo fuera inteligente y quisiera que esta persona vea que está de día,
Mis métodos deberían ser, salgamos juntos, miremos para arriba los dos. ¿Seguís pensando que está de noche? Sí, sí, está de noche. ¿En qué te basás? O sea, yo lo que no es... Pero ahí vas a entrar en el mismo círculo, Benny, porque No, entonces vas a entrar en no, el círculo de ¿en qué te basás? Y entonces, ¿cuál es tu referencia? ¿Cuál es tu base? por eso, Entonces pero vos una vez vas a... estamos afuera, o sea, le podría yo preguntar al tipo, ¿qué consideras vos estar de día y qué es estar de noche? O sea, a mí me gusta mucho lo que hacía Sócrates en sus diálogos, que el tipo no refutaba, sino que le pregunta al interlocutor, por ejemplo, ¿es el amor lo más alto que tiene? Sí, es lo más alto. Ah, entonces como es lo más alto, entonces vos estarías de acuerdo con que por lo tanto, sí. Ah, bueno, pero entonces eso quiere decir hasta que el argumento se caiga, no hasta que yo insulte lo suficiente al otro. No, pero es que no se trata necesariamente de insultar. Es que Eso es lo que no yo es de estoy diciendo, que insultos. es Y además insultante. esa habilidad que tenía Platón, bueno, Sócrates, pues en los diálogos, No, pero imagínense la Platón también tranquilidad tenía para mucha poder habilidad. argumentar así. Sí, hay un, Eso, hay un mexicano que escuché yo hace poco que él dice que Sócrates no existió, que era un personaje ficticio que usa Platón. eso se dice. Eso todavía no se sabe. Pero venga, muchachos, yo les propongo, veo que ustedes definitivamente no se quieren comprometer El con el tema. mundo Lléguele. después de la pandemia. Ustedes no quieren hablar. Acá pues, Entonces, vea. Yo Ya, creo venga, que las cosas van a seguir iguales, weón. Yo no no, pero hay creo cosas que, que no. Hay cosas que hay no. cosas que no, de acuerdo, pero por ejemplo, en Estados Unidos la gente en lo más grave de la pandemia, en lo más delicado, cuando la cuestión estaba más contagiosa que el putas, seguían rumbeando, seguían no, yendo pues a sí, no sé igual que qué. en Colombia, por ejemplo. Por eso, y entonces, ¿qué va a cambiar, weón, ahora que los van a No, vacunar a vea, todos? una cosa que va a cambiar es el trabajo en casa. En la empresa donde yo trabajo, por ejemplo, nos llegó un cuestionario hace poco que le preguntan a uno, en caso de que todo pase y todo esté bien y volvamos a la normalidad, ¿usted volvería 5 días a la semana a la oficina o se queda en la casa todo el tiempo o va 1 o 2 veces a la semana pero el resto desde la casa? Yo estoy seguro que eso va a cambiar muchísimo. Los Sí, congresos, por ejemplo, que en Estados Unidos, sobre todo, bueno, aquí también, en Canadá y en todas partes, se manejaba eso de reuniones y congresos en viajes de trabajo y de negocios. Eso va a bajar muchísimo. Sí, Porque yo creo que en eso sí estoy de acuerdo. no demora en que las reuniones de Zoom sean medio holográficas. O sea, que la Claro. gente ponga gafitas y uno ve a la gente sentada aquí tridimensional y todo el mundo con sus Eso gafitas. es, Bueno, eso muchachos, es hasta luego. Yo creo que eso no demora realidad gran aumentada. Eso es realidad aumentada. enhanced reality. Ajá. Pero, ¿y cómo ves, Gordo, la Entonces, pospandemia vos? pues yo creo que hay muchas cosas que sí se van a quedar. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con vos en que el trabajo remoto se queda, la virtualidad llegó para quedarse. Muchos trabajos van a seguir siendo remotos. Creo que la gente se dio cuenta que estábamos en mora de utilizar la virtualidad para muchas cosas. Creo que eso tiene muchos beneficios. También tiene sus trampas, pero creo que tiene muchos beneficios. Creo que me parece que la parte de la higiene también mucho de eso se va a quedar. Sí, Eh, también la gente ojalá la quede con gente la va a costumbre de seguir lavarse las utilizando manos. la máscara, mucha gente va a seguir utilizando el lavado de manos, la gel, etcétera. Creo que esa parte ya se nos va a haber quedado muy arraigada. Digamos que ya uno va a salir y va a tener esa sensación. Yo no sé si a ustedes les pasa ya como eso de que si ya ustedes si ven a alguien que no tiene máscara, ya es uy, eso Sí, ya, a mí me ya como, fastidia, me sí, fastidia. ya eso genera un malestar. Creo que eso ya se nos va a haber quedado ahí. Hay que ver qué impacto va a tener eso en los niños, por ejemplo, qué tanto ellos se van a quedar con eso. Eh, Creo que no sé cómo ir a hacer después cuando llegue la parte de los espacios públicos, etcétera. Creo que va a haber mucho más en la parte de salud, pienso que también va a haber mucha más inversión y mucho más desarrollo en vacunas y en medicamentos.
porque, digamos, como humanidad, ya nos dimos cuenta que el impacto de una pandemia es muy fuerte, ni siquiera desde el punto de vista de la salud. Y en eso estoy de acuerdo con Alejo, pero más desde el punto de vista de la economía. Yo creo que a la gente le duele más la misma economía que la salud. La gente, porque a la mayoría de la gente que le dio COVID realmente no le pasó nada grave. La gran mayoría de la gente que se ha infectado de COVID simplemente le ha dado una gripa y ya estuvo. Pero el impacto económico que eso ha tenido ha sido muy grande. Entonces creo Y que a la gente le sí, preocupa más eso que la misma salud. y el encierro y tal, la pérdida de empleo, sí. Pero es que Pero el encierro, volvemos para tocar el asunto del teletrabajo. El teletrabajo es encierro. Y por más que pase la pandemia, si vas a optar por el teletrabajo, te vas a despertar y te vas a bañar, lavar los dientes, que no sé, a tomarte un café, tu rutina de mañana, como sea, y luego te vas a sentar a trabajar todo el día y luego cuando termines el trabajo, vas a estar ahí todavía en el sitio donde trabajas, ¿me entendés? Y eso sí, yo pero lo... el encierro es que no puedes salir, no que no querés salir. O sea, si vos te quedas todo el día en la casa, pero nadie te está obligando a quedarte en la casa, no es encierro, estás en la casa. Pero Sí, si es quieres cierto. salir y no podés, ya la cosa es otra. Es cierto, pero estando en la casa, por ejemplo, terminaste tu horario a la hora X, a las 5 de la tarde. Pero los jefes saben y que Blair me diga si no, pues este huevón está en la casa y entonces se le puede explotar un poquito más porque está en la casa. Siempre va a haber la oportunidad del abuso, siempre. Yes. Pero Mientras que en el trabajo presencial vos le decías al jefe, ¿sabe qué, señor? Mañana se lo hago. O hágalo usted, maestro, si tiene mucha gana. ¿qué Si tiene harían, tanto afán. Hágalo usted. ¿qué harían ustedes? Pongamos que en un mes saliera el listo, ya, la cantidad de vacunados es tal que ya hay inmunidad de rebaño, ya volvemos a abrir otra vez todo y vuelve la normalidad todo. ¿Tienen ustedes alguna gana de hacer algo particular como que llevan un Sí, año? claro, Sí, claro. nosotros el año pasado fuimos a acampar también y fuimos a la playa. Como esas playas son tan grandes, eso uno tiene más de 2 metros entre las familias. Uf, entonces fuimos a hacer ese paseo, que es bien rico. Creo que vamos a hacer lo mismo esta vez. Pero ponele que en un mes se puede hacer todo. Se pudiera ir a conciertos, lo que, ya, todo lo que uno quiera. ¿Qué La sería lo que... noticia de ayer, los conciertos, mano, hicieron uno en Europa como prueba. Y Todo el mundo con mascarilla para entrar. Mejor dicho, tenés que comprar para comprar el tiquete, tenés que haberte hecho la prueba del visaje tu cuestión, la prueba para poder comprarte el tiquete, güey. O sea, tenés que ir a donde te venden el tiquete con la prueba de antígeno negativa. Y te lo wow. venden. Y luego entras al concierto con mascarilla, güey. Pero entonces, ¿qué harían ustedes? Pues, listo, hoy se quitaron todas las restricciones. ¿Qué hacen esa semana? Pues el problema es que no hay plata, ¿no? Porque yo quisiera hacer muchas cosas, pero, por ejemplo, algo muy, digamos, que se facilitaría mucho sería la parte de los viajes, porque ahora los tiquetes están muy económicos. Entonces, ¿Pero digamos, viaje a dónde? pero entonces Fuera del viaje a país. dónde, pero digamos, si ya está, digamos, que yo tuviera, la plata estuviera infinita y que no tuviera que ir al trabajo y que, digamos, el escenario pues ideal, no, yo cogería un avión y me iría a pasear por Europa, por ejemplo. Eso sería pues lo máximo. Pero digamos, siendo un poco más conservadores y más Más realistas, realistas. que me haga falta y que yo quisiera hacer ya, reunirme con ustedes, por ejemplo, alrededor de una Sí, mesa. como un asado así, Un eso. asado con los Reuniones, amigos, hablando Sí, carreta, sí, ¿sí? sí, 20, sí. 30 Y personas no, en una y no casa. hablándole a la pantalla, sino de verdad todos, y encontrarnos y Sí, darnos un abrazo y Fíjate eso. que, el fíjate que yo contacto humano. ayer pensaba yo una cosa con lo de la virtualidad. Y es que, pues estoy muy agradecido de que esta tecnología exista, porque se ha podido Por mantener supuesto. un contacto con mucha gente y todo. Pero Hasta youtubers nos volvimos. Pero hay voy a ser un poco mal agradecido, un poquitico, o sea, agradeciendo mucho todo esto y tal. Me he encontrado con amigos que están en otros países y nos tomamos unos vinos y conversamos, buenísimo. Pero cuando acaba la transmisión,
me da como una especie de soledad, como que pin y quedo como con un bajoneadito. En cambio, cuando uno se encuentra con alguien, pasa súper bien y uno se va para la casa contento. No sé por qué, como que el hecho de que sea virtual, al acabarse, como que lo devuelve a uno a no, hermano, usted está aquí solo. Lo que pasa es que la virtualidad es eso, o sea, es el contacto humano a través de la virtualidad, es un contacto virtual. Entonces, es como un café descafeinado, es Y como como un que cigarrillo no, sin nicotina. Sí, un cigarrillo sin nicotina, sí, te quita un momentico, bueno, para el que fume, pues, le quitará un momentico el deseo de fumar, a pero, propósito de ese tema de la virtualidad y que es ese contacto humano tan importante, tan necesario para la salud mental, pues. sí. En estos días me vi una película maravillosa que se llama en inglés Moon. Luna. Moon como luna, Buenísima. Moon como Buenísima. luna. Que es un solo Como luna. astronauta en la luna, Sí. 3 Es un años. clon, que lo clonan. No, Lo pero clonan. no conté eso, hombre. Ah, hombre, perdón, no. Estamos recomendando. No, el enredo ese es el hijo de pucha. No, eso sí, qué maravilla de película. Peliculón. Sí. ¿Y el asesino es el mayordomo? El Sí. asesino es el mayordomo. La voz, hay un robotcito como de asistencia en la base, pues. Uh-huh. La voz es la de Spacey, la de Kevin Spacey. Ok. Bueno, en fin, qué película tan bella, weón. Qué película, bueno, en fin. ¿Y dónde El man está? le ¿Pero toca está en quedarse solo Netflix? ¿En dónde 3 años. está? Yo me la vi en Roku. Ok. Dice Muy que buena. buscar, amor dicho. Pero debe estar en Netflix, yo no sé, debe... Yo me la vi en Netflix, pero creo que ya la quitaron. Yo me la vi ¿Ah, hace tiempo. sí? Ah, El caso es que pero no es nueva. Pues es de hace por lo menos 3 o 4 años, ¿no? no, es un poquito más reciente, pero si no es, no es de 2021, pues, Sí, no es tan reciente, pero sí ponerle de hace 2 años, pues, algo por así. ahí. Pero muy Ok. buena. El caso es que sí, es un solo astronauta en la luna, mano, 3 Sí, es que años. 3 años. fíjate, Benny, que por ejemplo, pues ahora que viajó Alex, pues el amigo, el amigo especial de nosotros, que se fue, me heredó la maletica, yo no sé si te acordás la maletica que él tenía de póker. Una maletica con las fichas y tal, lo más de chévere, pues. Entonces siempre cuando nos reuníamos, pues muchas veces nos reunimos a tirar póker, pues hasta el Obvio, pero amanecer. pues imagínese, Entonces imagínese, me heredó la maletica. Pero entonces, No la he ahí, estrenado. ahí está la maletica. Y dijo, imagínese, ¿y con quién juego póker? Con mis hijas imagínese. de 8 y 5 años. Entonces, eso, por ejemplo, me hace falta a mí. Yo quisiera Sí. poder destapar Tener reuniones. comprar el guacal y sentarme con los amigos a una partida de póker, El destapar un buen guacal, vino. el guacal en caleño es la caja de plástico de 24 cervezas, ¿cierto? Esa vaina, sí. ¿Usted no lo llama guacal? No, que yo sepa, no, no No, sé. ¿ustedes cómo le llaman? ¿Es una canasta de cerveza? O una caneca, yo no sé cómo se le dice a eso. Bueno, Yo le diría caja, pero debe tener algún nombre más vulgar. bueno, para nosotros es un guacal. Guacal. El guacal para mí era la caja de las 24 botellas. Sí, Sí, la caja Esa grande, caja de pasta. sí, en la que uno se puede sentar. Esa con la que uno hace. claro. No, con eso no es bueno, es esa. Con la que uno se puede sentar. Voltea y se sienta ahí. Bueno, entonces, muchachos, como ejercicio final, si ustedes tienen que hacer una apuesta de una cosa que se quede y una cosa que desaparezca de la pandemia, algo que no vuelva a ser como antes. Benny. Sí. No, que se quede, pues lo que ya hemos dicho. Yo creo que principalmente el trabajo a distancia se queda confirmado. Y ojalá que desaparezca como esa desconfianza con la que lo mira uno la gente en la calle. O sea, me parecería buenísimo como volver a los tumultos, a discotecas, conciertos, bares llenos. Y Eso me parece. claro, el contacto humano, definitivamente. Alejo. Vea. Por supuesto, ese contacto humano, yo no creo que ese vaya a ser el caso en mucho tiempo todavía. Yo creo que habrá que esperar un rato, no solamente por
esta pandemia que suponemos está que termina, sino porque posiblemente haya otras, ¿no? Habrá que ver, pues, pero por supuesto que mi deseo es, pues, es el mismo, ¿no? Poder salir, como poder... A mí que me gustaba tanto ir con la nena a bailar, ¿ves? ¿Ah, sí? O ir al festival de jazz, por ejemplo. Buenísimo. ¿Será que va a haber festival de jazz este año? Esta vez sí va a haber, pero entonces nos estamos preguntando... ¿Con qué restricciones? porque si va a ser como las del concierto, que es que lo vimos ayer la noticia en Euronews, un concierto en España, el primero que se hace otra vez con asistencia pues, de público. Y huevón, y pues yo no quisiera someterme a ese examen de mierda, huevón, para comprar un tiquete, para luego ir a un concierto con mascarillas, y yo no quiero hacer eso, huevón. Yo por Metallica me someto. No. No. ¿No? ¿Vos no te someterías, no? Metallica ya, hombre, ¿cómo te dijera, Metallica? ¿Cómo te dijera, Metallica? Metallica y yo hace mucho tiempo dejamos de entendernos, ¿ves? Pues ya pasaste la etapa Metallica. Ya pasé esa etapa, ya superaste sí, la etapa. Bueno, ponele Dream Theater, pues. Ponele a eso, pues. También. Sí, también, ya la superaste también. Sí. Ahora mi banda preferida es una que se llama Tribal Tech. Ah, carachas. Ya pues. Es que vos muy muchacho para mí. Bueno, muchacho, muchachos, vos muy muchacho para mí. Bueno, muchachos, yo creo que ya los que estaban, los que están cocinando ya terminaron de cocinar, los que están lavando los platos ya terminaron de lavar. La señora que estaba cociendo ya terminó. No creo que la señora que estaba cociendo ya haya terminado, porque la señora que estaba cociendo le toca trabajar bastante. Entonces debe seguir cociendo y le va a tocar buscarse otro video para seguir cociendo. Entonces, bueno, un saludo especial para todos. Yo personalmente... Lávense las manos, hay que seguirse lavando las manos. Exacto, no le toquen la cara y guarden la distancia. Muchachos, les propongo, antes de que nos despidamos... Vacúnense. Vacúnense. Ese no era el tema, pues. No íbamos a hablar de que si nos vacunamos o no, o ese va a ser otro tema. Ese podría ser otro tema en otro momento. Pero vea, les propongo otro, pues, antes de que nos despidamos de la gente. Vacúnense. Antes de que nos despidamos, les propongo otro tema, pues. ¿Qué tal si hacemos ahora que mencionaste lo de las películas, hagamos un top de películas? De las películas de cada uno y charlemos, pues, de qué nos gustó y qué no nos gustó, y qué nos impactó y qué nos marcó, etcétera, de cada película. Beni, ¿apuntado? ¿Lo apunto? 5 películas cada uno. 5 películas cada uno y aquí las conversamos. ¿Listo? Vale. Y la gente que nos está escuchando, el que le interese el tema también, que si nos deja el comentario... Es que si existiera tal individuo. Si existiera algún individuo escuchándonos en este momento, que nos deje el mensaje. Si alguien ya llegó hasta acá, sí, no. Entonces que nos dejen el mensaje a ver qué película y cómo se imaginan también, cómo se imaginan que va a ser el mundo después de la pandemia y qué película les parecería interesante. O como cuál película. Muy bien, muchachos. Chao. Saludo a todo el mundo. Luego. Chao. Chao.